Confirmemos que está... Ok. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio de la Facultad de Psicología. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Nurit y Camila, por acompañarnos hoy, al igual que los y las profesoras que están presentes participando. Este conversatorio se va a grabar y se va a publicar en el sitio de psicología para que luego puedan verlo otros y otras docentes. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper actual y muy destacado a mi juicio, que son los modelos pedagógicos contemporáneos, aprendizaje basado en problemas y aula invertida, desafíos en la formación de estudiantes del siglo XXI. El objetivo de esta actividad es presentar en profundidad esta metodología innovadora desarrollada por el profesor Lefort, hablar un poco también de sus objetivos e implementación y asimismo escuchar la experiencia vivida por dos de sus estudiantes, Nurit y Camila, que también es una visión muy interesante de rescatar. Y con esta presentación lo que esperamos es motivar a los participantes para que luego de escuchar esta experiencia la trabajen, la contextualicen a su realidad de aula y ojalá la implementen. Los expositores son Nurit Kami y Camila Lavín, que son estudiantes de psicología de la Universidad del Desarrollo, y el profesor José Antonio Lefort, que es psicólogo de la Universidad Católica de Chile, magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional de la misma universidad, y docente innovador de tercer año en la asignatura de Procesos de Aprendizaje y de cuarto año en Diagnóstico y Diseño e Intervención de en contextos educacionales. Este conversatorio comienza ahora a las 5:30 y concluye a las 19 horas. Van a exponer los tres participantes ocupando un tiempo aproximado de 30 minutos, lo que nos deja un buen espacio para poder conversar, compartir las vivencias de José Antonio y de sus estudiantes y analizar ciertas posibilidades que estén rondando en la cabeza de los profesores que están participando. Así que sin más, les doy la bienvenida nuevamente, les agradezco y José Antonio, ¿será tuya la palabra al comienzo? Está silenciado. Sí, está silenciado, no, escuchando atentamente. Bueno, en primer lugar, gracias, Carol, Javiera, y gracias, ¿cierto?, a las profesoras que están. Y en primerísimo lugar, ¿cierto?, gracias a la Nurit y Camila, que son estudiantes del curso en tercer año, porque efectivamente lo que uno hace como docente no es para formar un ego o engrandecer un ego, sino que lo que uno hace como docente tiene que ser para tratar de, ojalá, generar los mejores aprendizajes. Así que vamos a escucharla a ellas también en gran medida, porque representan, creo yo, un poco, no, en gran medida representan, ¿cierto?, lo que son nuestros estudiantes de la Universidad del Desarrollo, que son estudiantes ultra, mega, capaces, competentes desde lo que yo he podido ir observando y que les permite ir, ¿cierto?, vivenciando estas metodologías. Son ¿Le diste acceso a José Antonio para que pudiera compartir su presentación? Ya, ok. Se congeló un momento, pero esperemos que pase. Sí, ya la avisé por interno, así que démosle un minutito. Vale. Ahí estoy. Se había conectado a internet. ¿Me escuchan ahí? Sí. Maravilloso. Bueno, estos son los imponderables. También nos suele ocurrir a los profesores cuando estamos en modo presencial. Yo a veces me quedo pegado como en un estado en que se me olvida todo. No. Oye, lo que les estaba contando es que vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos y aula invertida, como metodologías que he utilizado yo, ¿cierto? Principalmente en el curso de tercer año que se llama Procesos
del aprendizaje, ¿ok? Y voy a compartir una pequeña presentación que tengo preparada, ¿cierto? De manera que poder contarle un poco cómo se ha hecho el curso, ¿cierto? Cómo se diseñó y cómo lo fuimos desarrollando. Voy a hablar en plural porque si bien estoy yo hablando y un poco, ¿cierto? Practico estos trabajos desde hace rato, también logré convencer a mis compañeros y fuimos construyendo, los compañeros de los otros 3 secciones en Santiago están haciendo y aplicando más o menos las mismas metodologías, pero sobre todo el foco central de esto que es la evaluación. Y lo estamos trabajando en conjunto. Entonces, desde esa perspectiva ha sido un trabajo también en equipo, ¿ya? Ya. Antes de hablar un poco sobre el tema, ¿cierto?, para el cual nos pidió Carol, Javiera, que nosotros pudiéramos compartir, creo que es importante que uno señale cuáles son los sentidos que orientan que uno trate de cambiar o transformar sus prácticas pedagógicas, ¿cierto?, como docente universitario. Porque si no se puede pensar que uno está desde una perspectiva intentando responder a una moda, ¿cierto?, o a ciertas cuestiones que están puestas hoy día en el tapete a propósito de la pandemia, y no a una cuestión que viene de más larga data y que probablemente va a permear en el corto plazo y en el mediano plazo a la Universidad de Chile también, ¿ya? Y desde esa perspectiva, lo que yo hago en los cursos de tercer año, por ejemplo, que es el que nos convoca hoy día, pero en otros cursos y en otras universidades, no es solo a propósito de la pandemia. De hecho, estas metodologías se han desarrollado a propósito digámoslo, de un tipo de modo normal o tradicional de la pedagogía que hemos conocido toda la vida, ¿cierto? Que es esta presencial. Solo que son metodologías que permiten transformar, ¿cierto?, muy fácil el trabajo a un modo como este en el que estamos hoy día, ¿ya? Y desde esa perspectiva creo que es importante poner ciertos elementos muy brevemente, después yo podré entregarles más material y profundizar, etcétera, a mis colegas, de cuál es el contexto bajo el cual yo estoy aplicando estas metodologías de aprendizaje basado en proyecto. En la Universidad del Desarrollo le llamamos APP, ¿ya? Y de aula invertida, ¿ok? Siempre parto, y esto ya lo conocen mis estudiantes, siempre parto cualquier charla, coloquio en el que a mí me toque al menos participar con esta frase, y creo que de inmediato refleja el por qué uno, ¿cierto?, tiene que cambiar ciertas prácticas pedagógicas, y precisamente ustedes se darán cuenta que no estoy citando a ningún pedagogo, estoy citando a Albert Einstein, ¿cierto? Que cuando en algún momento de su vida lo invitan a trabajar enseñando, él acuñó esta frase, ¿cierto? Nunca enseño a mis alumnos, solo intento proveer las condiciones en las que puedan aprender. De tantas frases que tiene Einstein, esta me parece muy inspiradora porque las metodologías que yo utilizo tienen que ver con esto, con generar condiciones para el aprendizaje, no condiciones para que yo les enseñe algo a mis estudiantes. Cuando eso significa, cuando ocurre esto, significa básicamente que se invierte los roles, se invierte el aula, se invierte el currículum y se invierte la evaluación. Para aquellos que quieran profundizar y aquellos que quieran profundizar, aquí están mucha de la evidencia empírica y teórica que fundamenta y avala lo que yo estoy planteando en una humilde cátedra de tercer año, ¿cierto?, de psicología en la Universidad del Desarrollo. Porque ya existen, ya hace mucho rato, instituciones que están hablando de lo importante que es ir transformando no solo el contexto universitario, sino que también el contexto laboral, el contexto de las interacciones que tenemos las personas, ¿cierto?, a propósito del aprendizaje, pero más allá del aula universitaria, sino que desde el mundo de la educación parvularia hasta el mundo de la educación universitaria y más allá. Entonces aquí tienen instituciones que han trabajado un montón, ¿cierto?, de informes que no directamente están hablando de lo que debe suceder en un aula universitaria, pero que si uno las explora, sí están planteando cuestiones que van a permear a toda la institucionalidad, ¿cierto?, educativa, societal, respecto a transformarnos en sociedades del aprendizaje. El de Heavy, el informe McKinsey, el BID, el Citigroup, el informe de la OCDE que se llama Skill Outlook,
un informe muy maravilloso que sacó la UDE del 2018, casi nadie lo leyó en Chile, que es cómo construir un sistema escolar del siglo XXI, el informe del 2019, fomentar la creatividad del pensamiento crítico. Todo el rato están diciendo que lo importante de los sistemas educativos es que se fomenten determinadas habilidades necesarias para el siglo XXI. Para fortalecer esas habilidades que uno trabaja estas metodologías. Entonces hay un fin superior que es el fortalecimiento de habilidades, que ojo, ustedes van a ver que están muy ligadas a las competencias que declara nuestra universidad. ¿Ok? Bueno, también hay empresas que han planteado lo importante y lo relevante de ir transformando los sistemas educativos, laborales, etcétera, y en definitiva, ir formando, por lo tanto, un capital humano, que es lo que nosotros formamos en las universidades, ¿cierto? Que sea capaz de enfrentar creativamente, críticamente, reflexivamente, colaborativamente, con un montón de competencias y capacidades el mundo del hoy y del futuro. En educación también ya hay expertos hace mucho rato que están planteando que es importante incorporar metodologías que fomenten y fortalezcan el protagonismo de los estudiantes, ¿cierto? Etcétera, y que de alguna manera le han dado vuelta a muchas teorías del aprendizaje con las cuales nosotros fuimos enseñados. Y ahí, bueno, está Peter Senge, Phelan, ¿cierto? Ken Robinson, Charles Faidel, Fadel, Sugata Mitra, Fernando Reitman, James Pellegrino y Hilton, que son colegas nuestros, todos los que estamos acá son psicólogos, que hacen el informe más grande del año 2012, si bien recuerdo, sobre cuáles son las habilidades que se va a requerir en el presente siglo, un metaanálisis gigante. Y no es conocido mucho todavía en Chile ni en el mundo universitario, cuando se desarrollan mallas curriculares y todo esto, porque no ha sido traducido el informe, ¿cierto?, al español. Y entonces tenemos evidencia educativa. Pero también tenemos evidencia de países que ya han empezado a hacer ciertos cambios en cómo, ¿cierto?, se fortalece el aprendizaje en sus estudiantes, sobre todo desde los niveles más pequeños hasta los niveles universitarios. Singapur en el 2011 cambió su currículum, ¿cierto?, un currículum por habilidades, y por lo tanto, en la formación de los docentes y también en el ejercicio de docencia universitaria, se ha ido permeando el cómo tiene que trabajarse esto con metodologías de aprendizaje distintas. Finlandia el 2016 también cambió su currículum por uno que se llama Phenomenal Learning, en que privilegian sobre todo y por sobre todo metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y otras. China el 2014, cuando hablamos de China no es toda China, China es gigante, es básicamente Shanghai, ¿cierto? Estados Unidos, un estado que es Massachusetts del 2008, bueno, y Chile en 2020, porque Chile hace un cambio curricular y esto impacta a las universidades, que se empezaba a implementar este año en régimen, que es el cambio del currículum de tercero y cuarto medio, donde explícitamente por primera vez curricularmente a nivel nacional y para todos los colegios, en tercero y cuarto medio se tenía que trabajar con metodologías como aprendizaje basado en proyectos para fortalecer habilidades. O sea, está declarado hoy día en el currículum chileno. ¿Y por qué se hace en tercero y cuarto medio? Porque se plantea que se necesitan y requieren determinadas habilidades de los estudiantes que van a entrar al mundo de la educación superior. Miren ustedes. Por eso también se debería trabajar con estas metodologías u otras, ¿cierto?, en educación superior. India el 2005, bueno, Canadá, Ontario el 2016. Muchos de estos son informes que están gratis en la web y otros que son libros que probablemente pueden estar, o literatura que está en nuestra universidad, ¿cierto?, y en nuestras bibliotecas. Eso para poner un poco de contexto de que, de que a mí no se me ocurre esto, simplemente lo que hago yo es tomar todo esto y decir, esto es muy importante. Y aquí básicamente, ¿por qué recalco esto? Porque finalmente los modelos curriculares con los que hemos trabajado a lo largo del tiempo han privilegiado, ¿cierto?, esta otra evidencia que se trabaja desde el DeepUp Institute y otras entidades, ¿cierto? Hemos formado en general en el mundo escolar, pero también en universitarios, sujetos que se denominan en forma de T, muy ultra especializados o bien especializados con un amplio conocimiento general. Si alguno de ustedes estudió en la Universidad Católica o en la Chile, cuando eran antaño, ¿cierto?, uno tenía lo que se llamaban los objetivos fundamentales generales u otro tipo de cursos que no eran propiamente de la disciplina. Pero lo que se está planteando ahora es que las personas, los seres humanos, van a ir avanzando, ¿cierto?, un trabajo en que va a tener que ser una persona en forma de pi o en forma de peine. Es decir, a lo largo de la vida, una persona que en primer lugar se formó como psicólogo va a poder avanzar en su desarrollo profesional y formarse, por ejemplo, como enfermero o enfermera, ¿te fijas? O empezó como ingeniero y terminó, luego se especializó como arquitecto y luego como psicólogo. Esto por dos cuestiones, porque las propias disciplinas van a ir cambiando muy rápidamente y también porque el mundo del trabajo, el mundo que nos rodea, al estar en una cuarta revolución, plantean todos estos autores, ¿cierto?, lo que está demandando es un cambio muy rápido de los ámbitos disciplinares. Entonces antes estos modelos eran como los modelos vocacionales. Yo voy a ser especializado en tal tema toda mi vida. Eso ya no ocurre
Y lo que debe ocurrir con las mallas curriculares universitarias probablemente es que van a ir avanzando paulatinamente hacia esto. Y esto significa básicamente cambiar metodologías de aprendizaje. Otra evidencia, ¿cierto?, son la Asociación para el Aprendizaje en el Siglo XXI. Todo esto está en inglés, y está todo el material a disposición. El Centro para el Rediseño del Currículum, creado por Charles Faden, uno de los psicólogos que nombré más arriba, ¿cierto?, que se ha dedicado hace ya muchos años a pensar cómo y de qué manera hay que cambiar el currículum escolar y universitario, y este centro que se llama Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Estas tres en su conjunto también me han inspirado a mí para ir cambiando mis prácticas como docente. No solo eso, pero hoy día estamos focalizados en la práctica de un docente en la Universidad del Desarrollo. Todo eso, cuando lo empezamos a concretizar en un curso, indica que lo que uno debe hacer en primer lugar es voltear el currículum. Y esto significa en modo concreto que uno debe analizar el programa que a uno le entregan, ¿cierto? A mí me entregaron un programa de tercer año de procesos del aprendizaje, y si uno entonces está con todos estos antecedentes que acabo yo de relatar, uno debe analizar ese programa y decir, mira, lo más probable es que ese programa, o cualquier programa en cualquier carrera o cátedra universitaria, uno lo que se dedica todo el rato es a traspasar como profesor mucha información y datos, es decir, uno habla mucho, para que nuestros estudiantes entiendan algo y ojalá logren al final del semestre hacer un proceso de transferencia o habilidad. ¿Qué significa esto? Que pongan en juego aquello que entendieron o conocieron, ¿cierto?, a través de la transmisión constante mía como de datos, ¿cierto?, y que luego ojalá haya un trabajo, comillas, final en que lo pongan en práctica. Es lo que comúnmente uno ha hecho, ¿cierto?, desde el colegio y cómo fue uno enseñado en el sistema tradicional. Nosotros le llamamos a esto currículum invertido, está desde el Centro de Rediseño del Currículum propuesto, y lo que se plantea es dar vuelta al currículum, es decir, dar vuelta a un programa, y eso es lo que hago yo. Básicamente le doy más énfasis al trabajo de transferencia y fortalecimiento de habilidades de los estudiantes a propósito de un tema de data o información, que en este caso era procesos de aprendizaje y teóricos, teorías, etcétera, metodologías de aprendizaje. Para que entonces gran parte de la cátedra sea en que los estudiantes desarrollen entendimiento y conocimiento, y por sobre todo transferencia y desarrollo de habilidades a propósito de unos contenidos teóricos. A eso le llamamos voltear el currículum, y con base a eso yo analicé el programa que me entregó la universidad, y es lo que hago habitualmente en otras universidades también. Luego de eso, eso implica que entonces si uno entra en esta mirada, uno probablemente va a tener que cambiar ciertas prácticas como docente universitario. En el paradigma más tradicional lo plantea Trilling y Faden, ¿cierto? Es dirigido todo por el profesor. En este caso, en las metodologías que yo aplico están centradas en el estudiante, es decir, el estudiante es el que va construyendo cosas, no el profesor diciendo qué, cómo y de qué manera construir o explicando todo. Instrucción directa a la tradicional, intercambio interactivo, conocimiento que uno transmite, en este caso habilidades se fortalecen, solo centrado en el contenido, en el paradigma actual, ¿cierto?, de aprendizaje, versus el proceso, ya lo explicaré, habilidades básicas, básicamente uno siempre termina con un certamen oral o escrito de memoria, en que lo que está poniéndose en juego, gran parte es la capacidad del estudiante de fortalecer una habilidad que es basal al ser humano, y la sabemos que es importante, como es la memoria, ¿cierto?, pero que no es la que se juega en principal grado en el mundo laboral, donde van a ir en el futuro nuestros estudiantes de psicología y de cualquier otra área, ¿cierto?, versus trabajar habilidades del siglo XXI aplicadas, hechos y principios versus preguntas y problemas, teorías versus teoría y práctica, ¿cierto?, currículum versus proyectos y talleres, tiempo delimitado versus según demanda, extender al máximo los plazos para que los estudiantes puedan hacer sus productos, etcétera. La misma talla para todos versus personalizado, centrado todo en la sala de clases versus una comunidad global. Los estudiantes pueden trabajar en conjunto, en equipo, incluso a propósito de certámenes individuales en mis cátedras, basado solo en la lectura de textos versus basado en la web. Evaluaciones sumativas, ¿cierto? Control, mini control, control sorpresa, punto, más punto, menos punto, versus evaluación formativa, que es aquella que no da lugar a calificación alguna, sino que retroalimentación, en un modelo ultra competitivo, en que yo les explicaba a mis estudiantes en inicio del semestre cómo compiten entre ellos, qué nota te sacaste tú, qué nota te sacaste tú, versus colaborativo. Para eso, ¿cierto?, también hay que cambiar, y esto es el centro del cambio con estas metodologías, que es cambiar la evaluación. Tradicionalmente en un año lectivo, un semestre o una cátedra, uno le da mucho énfasis a la evaluación sumativa. En los modelos más contemporáneos de metodología uno le da mucho énfasis a la evaluación formativa, intermedia y sumativa.
Esto lo dibujo así, no entendiendo que solo lo sumativo aparece al final del semestre, sino que es lo que grafica que toma más tiempo hoy día en una cátedra tradicional, que es hacer evaluación formativa. Esto está tomado de Linda Arling-Hammond, ahí está toda la evidencia empírica de esto. Y entonces todo esto se hace, entre otras cosas, finalmente con un objetivo. No se trabajan las metodologías innovadoras por innovar, no tendría ni un sentido, ¿cierto? Que mis estudiantes al final del semestre dijeran, oh, qué innovador es el profe, cuando lo que yo quiero colocar es la innovación allá, en ellos, no yo, ¿cierto? Y las habilidades, entre otras, que se buscan fortalecer, son estas que descubren Pellegrino y Hilton. Hay muchas otras, yo concentro en estas 6 o 7, ¿cierto?, que son cómo se fortalece el pensamiento crítico, la creatividad e innovación en los estudiantes, la colaboración, la comprensión, la comunicación, la computación o todas las habilidades de inteligencia, ¿cierto?, más informática, etcétera, autoconfianza. Otro modelo es el mismo, ¿cierto?, más resumido, los anglosajones le llaman las 6C porque todas se pronuncian o escriben con letra C, y para eso es basal que en el sistema escolar, ¿cierto?, y también en nuestro sistema universitario, nuestros estudiantes al menos tengan estas habilidades básicas, ¿cierto?, que son leer, escribir y aritmética, 3R porque en inglés suenan, ¿cierto?, en inglés. Para eso se trabajan, y esto es todo el antecedente teórico que fundamenta, ¿cierto?, un poco el trabajo que yo he hecho este semestre, y el modelo tradicional, y aquí ya empiezo a hablar brevemente para abrir el espacio para que hablen mis estudiantes, ¿cierto?, que son más importantes. Tradicional de enseñanza en cualquier aula universitaria o en aula escolar es que un profesor enseña, por eso esa imagen, está hablando todo el rato, las 3 horas de la cátedra o 90 minutos de la cátedra, etc. Luego el estudiante estudia, ¿cierto? Y luego contesta por lo general una evaluación de carácter muy tradicional, estandarizada, ¿cierto?, de alternativas o incluso de desarrollo, pero siempre con texto y libro cerrado, es decir, apelando a la memoria de largo plazo, como lo veíamos con algunos de nuestros teóricos del aprendizaje, como gran reservorio para poder decir, esto lo aprendí. Versus lo que propone el modelo aula invertida. El estudio es previo, principalmente el modelo aula invertida, y aquí ya me metí con las dos metodologías que yo rápidamente voy a contarles para que después a conversar y a preguntas. El modelo aula invertida nace a propósito de dar vuelta al modelo y primero se estudia, pero se estudia a través de videos. Videos que si son trabajados con niños pequeños no deben durar más de 3 minutos y 5 minutos. Por lo tanto, el docente tiene que hacer un ejercicio grande de síntesis. Ya con estudiantes más grandes uno incluso puede transformar el video y puede ir a trabajar con todos estos elementos, videos, documentales, etcétera, porque a lo que se llega después, ¿cierto?, a la sala de clases no es que el profesor hable todo el rato, sino que básicamente dar mucho espacio, tanto un modelo online como el que estamos hoy día, como un modelo presencial, para que los estudiantes aprendan entre ellos, entre pares, aprendan basado en desafíos que uno le plantea, aprendan basado en proyectos o aprendizaje invertido, que es cuando el estudiante incluso puede hacer la clase. Para eso, lo veíamos hace un rato, uno hace mucha evaluación formativa, por eso yo la pongo en mayúscula, y también evaluación sumativa para el aprendizaje como concepto. El modelo aula invertida entonces hace eso, básicamente. Entonces, ¿cómo nace el modelo aula invertida? En primer momento se dice, mira, hoy día tenemos tanta tecnología que lo que antes se aprendía en la sala de clases, escuchando al profesor, hoy día lo aprende el estudiante de manera previa, ¿cierto? Aquello que el profesor quería que aprendiera de memoria, sí, lo va a aprender de memoria, pero en videos de 3, 5, 10, 15 minutos máximo, ¿ya? Luego el estudiante puede ver cuantas veces él quiera esos videos, ¿cierto?, y llega a la sala de clases a trabajar y a resolver dudas con el profesor y a trabajar en equipo individualmente, pero a resolver dudas. De eso se trata a grandes rasgos el modelo aula invertida, por lo tanto es un desplazamiento intencional fuera del aula tradicional de parte de los contenidos. ¿Cuál parte de los contenidos? Aquellos que requieren más habilidades básicas, como el memorizar cosas, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, se inicia con un estudio autodirigido que se hace básicamente a través de los videos, pero hoy día aula invertida también puede utilizar otro tipo de recursos como los que yo mostré anteriormente, flipbook, es decir, libros digitales, documentales, una obra de teatro, etc. Para hacer eso, obviamente, el profesor ya tiene que haber pasado por la primera experiencia de aula invertida más tradicional, que es hacer cápsulas de video. ¿Ya? Bueno, finalmente uno llega a un modelo como este, que es el aula invertida, que tiene dos grandes polos. Al polo de la derecha está lo que tradicionalmente se ha denominado como aula invertida, en que el profesor es el que cambia, ¿cierto?, su práctica. Pues, hace cápsulas de video y luego a la sala de clases se llega a trabajar en lógica, como está este dibujito, de clase-taller, a resolver dudas individuales o en equipo por parte de los estudiantes.
Pero el modelo de aula invertida apuesta porque ocurra lo que se llama aprendizaje invertido, en que incluso el contenido a pasar en una cátedra en algún momento se ha hecho por los propios estudiantes y los propios estudiantes vayan generando el aprendizaje. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué rol entonces cumple el profe? Bueno, el profesor en el modelo ya de aprendizaje invertido totalmente se transforma en este rol no tradicional, como vimos en la comparativa hace un par de láminas atrás, se transforma en un docente que es el que propicia discusión y que va poniendo distinciones, no en el que pasa la materia, digámoslo. Vámonos ahora a aprendizaje basado en proyectos. He ido hablando rápido, básicamente porque la idea es conversar, más que yo les esté dando una charla magistral. En el aprendizaje basado en proyectos, lo único que uno plantea es una pregunta guía. Yo le planteé a mi curso de tercer año de proceso de aprendizaje la pregunta inicial, si vemos la grabación y se acuerdan, ¿qué es el aprendizaje? Y les pregunté, ¿de qué creen que trata este curso? Esa fue la gran pregunta. Y luego dimos cierto origen a plantearles problemas reales, ellos tuvieron que investigar, la investigación ha dado origen a varios productos concretos, todo esto construyéndose continuamente en un diálogo entre estudiantes, sobre todo, con gran autonomía de los estudiantes entre ellos, con mucho trabajo colaborativo entre los estudiantes, con gran fortalecimiento de la creatividad por parte de ellos, con una evaluación formativa continua, y con auto y coevaluación, ¿cierto? Que es que ellos van retroalimentándose permanentemente. Y finalmente, los estudiantes presentan un producto. Este es el ciclo de trabajar basado en proyectos, o lo que hemos denominado en nuestra universidad, APP, le llamamos, aprendizaje por proyectos, y en el mundo anglosajón se le llama Project Based Learning o ABP, por eso yo le llamo ABP, aprendizaje basado en proyectos. El ciclo de un aprendizaje basado en proyectos es este. Los estudiantes primero hacen un diagnóstico, la gran pregunta es, ¿qué sabemos sobre el tema de aprendizaje? Los estudiantes se transforman en investigadores, recogen información, por lo tanto están fortaleciendo pensamiento crítico sobre todo. Luego empiezan a diseñar, pero ese diseño no es solo, sino que es en equipo, por lo tanto trabajan ciudadanamente, ¿cierto? Con los otros compañeros. Luego ejecutan y evalúan el producto. Entonces, por lo tanto, se está trabajando fuertemente la colaboración. Y finalmente, y la autonomía también, autonomía individual y colaborativa. Y por último, ese producto lo comunican. Ellos dicen, ¿qué hicimos? Mostramos lo que aprendimos y los demás aprenden de nosotros, y ahí estamos fortaleciendo sobre todo en este ciclo que tiene el ABP o aprendizaje basado en proyectos, la comunicación. Espero haberme demorado menos de los 15 minutos, fui muy rápido, porque claro, no es enseñarles hoy día en profundidad lo que es aprendizaje basado en proyectos ni aula invertida, sino mostrar de a dónde, ¿cierto? Yo fui, me inspiré para construir las dos cátedras de este semestre y la del semestre pasado en la UDD, y bueno, y también en la UDP, donde también hago clase, pero la idea es escuchar a Nurit y a Camila, que son ciertos estudiantes que les tocó vivir este curso, que les cambió un poco, entiendo yo, sus paradigmas, para luego entrar a conversar y mostrarle un poco, incluso si hay preguntas, mostrarles cómo yo hice el análisis de la planificación del programa. Yo tengo ahí el ejemplo de cómo yo miré el programa para poder hacer esto que le acabo de mostrar. Eso, por mi parte, como de presentación muy breve, muy veloz. Gracias, José Antonio, súper interesante. Muchas gracias. ¿Quién va a continuar, Camila o Nurit? Yo voy. Ah, dale, Cami. ¿Yo? Sí, dale. Bueno, hola, yo soy Camila Lavín. Voy a partir contándole un poco desde el principio del curso, cómo fue más o menos mi experiencia, porque en realidad yo soy muy organizada y como estructurada, y como que me gusta todo un poco más como, claro, perfeccionista en ese sentido. Entonces, igual es difícil desde, por ejemplo, ya desde tercer año en la universidad, si uno ha venido con un modelo de aprendizaje diferente, como un cambio tan radical, por decirlo de alguna manera, porque claro, uno está acostumbrado a que el profesor se pare adelante y te dicte la materia y uno, a fin de cuentas, a escribir, y claro, después viene esta evaluación, y uno juega mucho con la memoria. Tengo que decir igual que, claro, en psicología también, por lo general, se intenta llevar a cabo mucho el tema práctico, de caso y de todo eso, pero a mí en un principio me costó, pero más que nada también porque soy un poco estresada,
pero, por ejemplo, el ramo consta de 4 evaluaciones. Entonces, la primera evaluación era que teníamos que realizar una infografía, que más que, o sea, al final es una infografía con una plataforma que uno no conoce, más que realizar una prueba escrita oral, que es lo que generalmente pasa. Entonces, en un principio yo, claro, uno se asusta, uno tiene incertidumbre de cómo le vaya a resultar, pero también uno aprende a realizar, a aprender cómo se utilizan plataformas diferentes que hoy en día se están utilizando mucho. En este caso yo he aprendido a utilizar, por ejemplo, Powtoon para hacer video, Canva, que son cosas que uno en realidad no conoce. Y bueno, primero te dicen como, claro, uno tiene que hacer esta primera evaluación, una infografía acerca de un autor, de un proceso de aprendizaje y de una autora que yo nunca en mi vida había escuchado. Entonces, en un principio es como chuta, pero ya después como que el profesor te ayuda entregándote primero dos grandes libros donde uno puede buscar información. Entonces el aprendizaje parte de uno mismo de manera muy autónoma, muy independiente. Entonces uno parte con un aprendizaje muy individual, pero al mismo tiempo, ahora en el caso de pandemia, claramente no nos podemos ver presencial, pero habían como grupos establecidos entre el curso, de, por ejemplo, 4 estudiantes cada grupo, 5, algo así, donde uno podía ir compartiendo los avances que llevaba y recibiendo como retroalimentaciones de los mismos alumnos. Entonces, aparte de ser un aprendizaje individual, que parte porque, claro, uno tiene que ser muy autónomo en buscar información de cosas que uno todavía no ha aprendido, también, por otro lado, uno puede ir preguntándole a sus compañeros y ir mostrándoles su avance, ir compartiendo la experiencia. Entonces también tiene mucho que ver con el aprendizaje colaborativo. Entonces como que se juntan mucho estos dos puntos. Y ya después de que uno tiene la información que buscó, en las clases que vienen, el profesor nos da mucho tiempo para poder avanzar en nuestros trabajos, pero al mismo tiempo como que te resume, en vez de pararse, por ejemplo, en la sala y recitarte la materia de tu autora en 1 hora, te resume, por ejemplo, en 10 minutos lo más importante del modelo de aprendizaje que a ti te tocó para tu trabajo, y en base a eso uno también puede comenzar a realizar su trabajo, porque claro, tú investigaste mucho de muchos artículos, videos, cosas que uno al final estoy independiente que busca en internet, pero también al tener mucha información uno no sabe cómo acotarlo, cómo simplificarlo, porque es algo que uno no conoce. Entonces también el profesor desde ese punto te dice como lo más principal en un tiempo muy reducido. Entonces también eso te permite, como de toda la información que tú pudiste conseguir en 1 minuto, empezar como a acotar y empezar a sacar las cosas más importantes, y al mismo tiempo el ser una evaluación diferente, en este caso una infografía, también juega mucho la creatividad, empezar a usar como los esquemas visuales. Entonces la idea de esto era de que cada alumno, según el autor que le había tocado, realizar una infografía, y después cada infografía era como un capítulo de un libro. Entonces después se juntaban todas estas infografías y poder tener al final un libro de todos estos procesos de aprendizaje de autores diferentes según los distintos enfoques. Entonces el profesor, al ya tener estas infografías de todos los alumnos, nos comparte el libro. Entonces como que uno ve los contenidos de una primera evaluación de una manera diferente, porque cada uno al final tiene una creatividad distinta, se le ocurren cosas diferentes. Entonces también aporta mucho el poder ver este libro, pero también aquí juega mucho la memoria fotográfica, porque son tantas fotos, esquemas, y como que a uno también se le hace mucho más fácil. Entonces, por ese lado yo puedo decir que en un principio, claro, me asusté, y el profesor en las clases también pasaban mucho que eran como tutorías grupales. Al final con las personas que uno tenía el grupo, el profesor se juntaba una cierta cantidad de tiempo para que uno le pudiera mostrar su avance y él te pudiera apoyar. Y por ejemplo yo, que me cuesta un poco más, claro, por ejemplo en este caso la tecnología, eran muchas las veces que no quería mostrar el avance de mi trabajo, y de hecho con la Nurit éramos del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, la Nurit se animaba a mostrar su trabajo, el avance que llevaba, y después el profesor preguntaba si alguien más quería mostrarlo, y yo me quedaba callada, sabiendo que aún así tenía un avance, pero no lo mostraba más que nada por inseguridades, como por no saber si estaba bien. Y
y al tener este grupo en WhatsApp con los distintos compañeros, la Nurit sabía que yo ya tenía algo, porque claro, uno se va preguntando, entonces me dijo, como en verdad, como ahí con el profesor enfrente, como anímate, muéstralo, como si al final te podemos ayudar, y me animé, lo mostré lo que llevaba. Igual eso me marcó mucho porque fue algo muy de inseguridad, más que nada, y en realidad yo estaba bien con lo que llevaba, iba una estructura bien, esquemas visuales bien, entonces también eso te permite como el apoyo, claro, colaborativo del alumno y tanto del profesor, que está constantemente, se genera una relación, yo creo, mucho más cercana con el profesor, porque claro, está constantemente viendo tu avance, y avances que no necesariamente llevan una nota, es algo totalmente voluntario, entonces como que eso también te anima mucho a mostrar el avance que uno lleva, porque al no tener una nota, como que uno empieza como a jugar mucho más con lo que se le va ocurriendo, y al ser algo un poco más libre de poder expresarse, claro, al final tiene que ser una infografía, pero uno puede jugar con las fotos que uno quiera, con la información, poder presentar esta información de la manera que a uno se le ocurra, también como que te permite una manera de expresarte mayor, como con más libertad, entonces también como que te permite soltarte más. Entonces en ese caso yo puedo decir que partí un poco asustada, pero después en verdad se me hizo más fácil, se me hizo entretenido, y también de hecho, por ejemplo, ya para darle un poco el espacio a la Nunu, ya después la segunda evaluación teníamos que hacer un video, y eran plataformas que yo tampoco conocía, y yo al ser organizada me gusta hacer las cosas con tiempo para que me queden bien, entonces empecé a investigar, a ver tutoriales que eran como de 1 hora de estas plataformas para poder hacer un buen trabajo, y me pasó que yo estoy en otro electivo que es informática de la biomedicina, entonces ahí me pidieron ahora la semana pasada realizar un video de 1 minuto con alguna aplicación, y yo dije como, ahí yo ya sabía usar esta aplicación porque ya había entregado el video, que era la segunda evaluación, y dije como, o sea, si no hubiera aprendido a usar esa aplicación que el profesor me enseñó, no se me hubiera ocurrido otra. Entonces como que al tiro dije ya, y lo hice en 1 segundo, siendo que el otro video, claro, ya era más largo, era de 7, pero me demoré 2 semanas en hacerlo. Entonces fue como, claro, uno aprende a utilizar ya plataformas que son muy importantes de utilizar hoy en día, porque ya obviamente estamos en el siglo XXI, entonces se incorporan estos nuevos métodos de aprendizaje que nos van a servir a futuro, entonces eso también lo considero muy bueno. Muchas gracias, Camila, por tu relato. Yo estuve todo el rato mirándole la expresión del rostro de José. Bueno, lo que pasa es que uno comienza como profesor trabajando con mucho cariño, mucha vocación, esperando darle mayores y mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, y de repente te das cuenta que impactas en otras dimensiones que en realidad uno ni siquiera soñaba que podía hacerlo. Así que ha sido un bonito relato desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista personal. Camila, gracias. Nurit, porfa. Sí. Bueno, primero nuevamente agradecer la instancia y la oportunidad por estar acá. Yo creo que no es coincidencia que haya llegado al profesor, de hecho también se lo comenté a él en su primer minuto, y hablándolo de forma muy personal, yo durante toda mi vida escolar fui muy crítica del sistema, me costó harto poder como participar de forma activa en el colegio, porque finalmente, ¿qué es lo que me pasaba? Que obviamente, al igual que Camila, tenía el mismo modelo de aprendizaje que de a poco se ha ido pudiendo modificar, pero finalmente yo perdía el control de los resultados que obtenía finalmente. Como que era manejada quizás por un sistema en el que yo no tenía el control de mis propios resultados, por más que estudie. Obviamente que para un cambio es necesario un sustento teórico que esté a la base, pero hasta ese momento yo no conocía esta forma de conciliarlo,
que la conocí con el profesor. Me hizo darme cuenta y también aterrizarme a que estamos insertos en un mundo en donde los avances tecnológicos están avanzando con mucha rapidez y nosotros, siendo adultos jóvenes, nos estamos quedando atrás. Que es para lo que muchos creen que sabemos quizás manejar mucha tecnología, pero al momento de hacer estos trabajos nos damos cuenta que no estamos tan actualizados como creemos. Y si bien es una modalidad que es bastante diferente, ha sido bastante enriquecedora en lo personal, obviamente que se necesita más tiempo para poder ejecutar los proyectos y llevarlos a cabo, pero al mismo tiempo, después lo pienso, y es el mismo tiempo que voy a utilizar estudiando para una prueba teórica. Entonces, durante las clases en este contexto, ya estando pegado al computador, incluso presenciales, como dijo Camila también, tendemos a copiar el PowerPoint, intentando poder seguir al profesor, que al final no mantiene mi concentración. Y aunque uno crea que sí, todos tenemos diferentes ritmos y no estamos constantemente concentrados en lo que el profesor está hablando. Y el poder potenciar el aprendizaje activo, que es lo que al final el profesor ha hecho con nosotros y que la mayoría no conocíamos, obviamente que está camuflado la tecnología por medio y el que vayamos aprendiendo por medio de esta, pero también, y volviendo a lo que dije antes, uno siente orgullo por lo que uno creyó nunca capaz de hacer. Entonces, generalmente, y nosotros mismos tendemos a decir, no sé nada de tecnología. Y acá es el momento en donde tenemos que empezar a explorar las aplicaciones, donde tenemos que buscar tutoriales en YouTube, que a veces no lo hacemos como por decir sabemos todo, pero realmente acá es donde nos damos cuenta que nos queda mucho más que aprender y no solamente teórico. Y más allá de los recursos propios de las diferentes metodologías de aprendizaje, el poder compartir con nuestros compañeros, en este caso, y lo que el profesor también recalcaba mucho, es que no significaba copiar, sino que al final era negociar nuevas alternativas, nuevas ideas con nuestros compañeros y tener todos un resultado, quizás no de forma conjunta porque la evaluación es individual, pero sí es una construcción colectiva sin que nos demos cuenta y sin que signifique el copiar. Y siento también que, ya a modo de reflexión, al no sentir tanta presión por una nota, que aunque yo sé que hoy en día se intenta romper con eso, pero finalmente igual está inherente al sistema, terminamos realizando las actividades, los videos y ejecutando de buena forma, donde la nota empieza a tener un segundo plano, porque empezamos a ver nosotros nuestros propios resultados de lo que estamos creando y ahí ya no empieza la duda de cómo me va a ir, sino que empieza la duda de cómo hago que se vea más entretenido, cómo hago que se vea más llamativo, y por lo mismo la nota se va como camuflando, como dije, y también empieza a ir a segundo plano de lo que estamos realizando. Y no quiere decir que no haya todo una instancia de frustración, todo lo contrario, pero el hecho de poder ver mi resultado final, construido por mí, genera mucha satisfacción y en palabras cotidianas echa a andar la creatividad, que estando inserto en el sistema educativo no muchas veces se nos da la oportunidad de poder mostrar esa creatividad y también quedar satisfecha con lo que yo creé. Muchas gracias, Nurit. Muy interesante lo que nos compartes. Me gustaría, José Luis, no sé si tú quieres señalar algo respecto de lo que nos han contado tus estudiantes y después damos paso a que comencemos a conversar, a preguntar. ¿Qué te parece? Tienes silenciado el micrófono. No, creo que refleja muy bien lo que ocurrió en el curso. Yo creo que el curso, lo primero que se produjo es una emoción que conocemos tanto los psicólogos, que a veces la explicamos, pero cuando la vivimos nos cuesta calibrarla, que es el miedo. Cuando a uno le cambian la forma tradicional de aprender, ¿cierto? En que ella esperaba probablemente un docente magistral o que demostrara que sabía mucho. Y uno les invirtió el rol. Me interesa que al final del semestre ellas sepan mucho de las teorías de aprendizaje,
de los procesos de aprendizaje, pero no de memoria. Lo que me importa es que cuando se vean enfrentados el próximo año a su examen, que es oral a todo esto, y que apela a la memoria a largo plazo, ¿cierto? Ellas puedan leer el libro que construyeron, que hay un libro detrás de esto que yo se los voy a mostrar después, que puedan ver los videos de aula invertida que hicieron y con eso preparar todo lo que tenga que ver con el área más educacional respecto a si les sale alguna pregunta que tenga que ver con los procesos de aprendizaje. Eso es muy reconfortante. Ahora viene un trabajo aplicado de esto. Ellas van a ver videos reales de profesores y docentes reales y van a analizar las prácticas docentes a la luz de estas teorías de aprendizaje. El único certamen, aunque ustedes no lo crean, es el único certamen grupal que tiene el semestre. Más durante todo el semestre se trabaja de manera colaborativa, como muy bien lo planteó Nuri y se dio cuenta, ¿cierto? Y lo más maravilloso, creo yo, y que me reconforta, es que bueno que haya pasado la nota a segundo plano, porque en el sistema universitario a veces los estudiantes están focalizados en aprenderse muy de memoria algo para responder, terminar rápido y aprobé. Pero entonces los profesores podemos tener cierto y quedarnos con la certeza que nuestros estudiantes aprendieron. Yo puedo dar certeza absoluta de que mis estudiantes construyeron productos, entonces lo que yo juzgué fue un producto, no el ejercicio momentáneo que a veces puedo yo tener todo aprendido, leí tantas veces el paper que tenía que yo, ¿cierto?, responder en una prueba de caso, etcétera, pero justo nos ocurrió el fenómeno punta de dedo, ¿cierto?, es que lo que me gatillaba, ¿cierto?, el ir a rescatar a mis espacios de memoria a largo plazo o de corto plazo, a mediano plazo, respecto a ciertas cosas aprendidas, se me olvidó. Nunca me había pasado el fenómeno punta de lengua, a mí muchas veces. Y tú, que habías aprendido todo probablemente, pensabas, se te olvidó, no respondiste bien un certamen, comillas, que apela a nuestra memoria, maravillosa habilidad, pero básica. Entonces, en este caso, esto está apelando a, tal y como vimos en esa comparativa, a la habilidad del siglo XXI. Yo después, a propósito de otras preguntas, les puedo mostrar cuál es el ejercicio que hice yo cuando Javiera Dueñas y tú, Carol, me enviaron a mí el programa, porque para hacer esto, con estas metodologías, lo que hay que hacer es mirar curricularmente y de manera invertida el programa. Y esto no es menor, porque uno empieza a mirar también, y además tiene que plantearle a las autoridades ciertos cambios al programa, que es un pimponeo un poquito mayor, ¿cierto? Porque los programas curricularmente son rígidos. Entonces, y esto lo cuento a propósito que yo trabajo también con el Centro de Innovación de la Universidad del Desarrollo en esta misma metodología. Yo hago a propósito el diplomado, ¿cierto? Preparo profesores para aula invertida, para ABP y para interdisciplinariedad. Entonces, a veces nos invitan a hacer esto, pero curricularmente, por mandato, si yo quiero, por ejemplo, yo incorporé contenidos nuevos a este programa. Y eso implica que uno prácticamente llega hasta el decano y más allá. Entonces yo tuve que hacer una serie de juegos y análisis y conversaciones con las autoridades, representadas por el coordinador curricular, que me permitieran, ¿cierto?, incorporar cuestiones a nivel programático y evaluativo para poder hacer esto. Entonces también es un trabajo un poquito mayor, pero uno dice, bueno, ¿para qué está haciendo uno clases si no es para hacer ese trabajo mayor? Pues si no es hacer lo mismo de siempre. Un poco esa es mi reflexión, pero quedo abierto a las preguntas porque pueden haber muchas dudas. Pues, sí. Creo que sería súper interesante que pudieras mostrarnos cuál es la reflexión y el trabajo que hiciste para invertir el currículum, porque es un conocimiento que tú ya manejas y que puedes explicarnos para poder adaptarlo de alguna manera en la medida en que alguna profesora o profesor que esté escuchando luego tu grabación se interese por implementarlo. Te lo muestro al tiro en 5 minutos. A mí me pasaron, ¿cierto?, el currículum, acá está. Me pasaron, ¿cierto?, el programa, que viene a ser nuestro currículum, ¿cierto?, de procesos del aprendizaje. Y yo hice casi 7 pasos. El primer paso fue leer, o paso 1, ¿cierto?, fue ver las intenciones que tenía el curso, qué es lo que me pedía, ¿cierto? Y en ese sentido, este curso lo que me estaba pidiendo era básicamente que yo profundizara, ojo, de manera teórica. Ustedes se fijan ahí que dice el curso, 68 horas teóricas, 17 prácticas. Entonces, si uno lo observa en esta matriz tradicional de entender lo teórico versus lo práctico como si compitieran, significa, en una lógica de aula tradicional, que yo tenía que estar hablando todo el rato, o haciendo que mis estudiantes me leyeran paper o documentos y me contestaran evaluativamente, ¿cierto?, si manejaban o no la teoría, ¿cierto?, en una lógica evaluativa tradicional.
Entonces, lo primero que yo siempre rompo con esta metodología es que teórico y práctico son parte de lo mismo, y la forma de hacer teórico algo no es necesariamente que yo esté demostrando que sé, y hablando, y hablando, y hablando, y luego evaluando, y evaluando, y evaluando a través de controles, mini controles, control sorpresa, prueba final de semestre, prueba de mitad de semestre, prueba de caso, etcétera, todo con texto cerrado. Entonces, yo miré el programa y dije, ah, es teórico, ¿ok? Pero esto no implica, ¿cierto?, que la metodología tenga que ser de ese estilo. Luego el paso 2 es que miré las competencias y resultados de aprendizaje que busca el curso con base a dos cuestiones. Las competencias genéricas de nuestra universidad, están todas esas, pero básicamente tomaba un par, ¿cierto? La que iba a trabajar es básicamente visión analítica. Y a propósito de las competencias de nuestros futuros psicólogos, fíjense la que está resaltada y la que me pide el programa es dominio teórico. ¿Ok? Digo yo, me están pidiendo dos. Entonces aquí ya viene una primera decisión curricular. A mí, curricularmente, yo no puedo no pasar y trabajar estas dos competencias. Yo tengo que trabajarlas. Pero curricularmente nada me prohíbe que yo vaya más allá de estas competencias. Por lo que no puedo es hacer menos. Y un poco entonces la decisión, ustedes lo van a ver después en el cronograma, es que yo también trabajé algunas de estas otras competencias genéricas y algunas otras competencias del programa. Con esta metodología se puede hacer esto, porque entonces, dado lo que escuchamos de Nurit, ¿cierto? Y de Camila, los estudiantes son los que van trabajando mucho. El paso 3, los contenidos del curso, ¿cierto? Ver dónde y cómo entonces yo, a propósito de los contenidos, trabajar ciertos hitos evaluativos. Luego el paso 4 es optativo, yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque implica una conversación con el equipo curricular, con tus otros colegas de la otra sección, ¿cierto? De convencerlos primero que nada, y de convencer y argumentar con el coordinador curricular, porque incorporar nuevos contenidos es una cuestión muy difícil. Bueno, yo logré incorporar este contenido que no está en el programa, que se llama Teorías de Aprendizaje Contemporáneo, porque lo que yo planteé, y ese fue mi argumento, es que yo no podía hablar de teorías del aprendizaje solo remitiéndome a hablar de Newell y Fadl, todos estos monstruos que están acá, que son Varela, ciertos Piaget, Brunner, Auswirth, Vygotsky, etcétera, que son monstruos, pero que hoy día no es que estén superados, pero es que hay otros que han tomado esa posta y han avanzado. Entonces yo planteé un contenido nuevo. Esto, para esta metodología, es optativo, solo que yo consideré que era necesario en este caso, y eso fue un intercambio interactivo con los coordinadores curriculares, de educativo, desde la universidad. ¿Ya? Luego, el paso 5 es, y esto es central, es la metodología de enseñanza. Yo dije que iba a trabajar con aula invertida y aprendizaje basado en proyectos, básicamente con esas dos. El etcétera uno siempre lo deja porque efectivamente si está focalizado en el estudiante puede que uno diga, mira, que es necesario trabajar con otra. Pero básicamente se trabajó con aula invertida y aprendizaje basado en proyectos. En la universidad le llamamos APP. Es el paso 5 de análisis del programa. El paso 6, que es para mí el más central, todo esto tiene que ver básicamente con cambiar las formas de evaluar. Si yo utilizo una invertida BP, etcétera, pero no cambio mi forma de evaluar, yo sigo manteniendo el control como docente y finalmente sigo siendo el protagonista. Entonces, ustedes ven que el certamen 1, que vale un 35%, es la creación de un libro, que se los voy a mostrar después, si quieren. Que cada estudiante fue construyendo de manera individual un capítulo de cada autor, ¿cierto? Y entonces yo tuve que, cada estudiante trabajó un autor en específico con ojo. Yo lo que les enseñé a cada estudiante es un libro original del autor, ¿cierto? Que estaba en la biblioteca de la universidad o bien que yo poseía, para que partieran de un libro base. Esto no se trabaja así como con evidencia poco fiable. Entonces, detrás de esto hay rúbrica, etcétera. Luego el certamen 2, ese mismo estudiante tenía que tomar el libro hecho por su colectivo, ¿cierto? El libro anterior, y profundizar en 3 autores de distintas teorías, de 3 teorías distintas. Ustedes ven que el programa PIS pide que se manejen teorías distintas, autores de distintas teorías. Entonces, supongamos, Nurit habló de un autor, y luego en el certamen 2, que es un video, que utiliza el modelo aula invertida, ¿cierto? Tiene que hablar de 3 autores distintos, de distintas corrientes teóricas, en ni uno de esos puede ser el autor que trabajó antes, en su certamen 1, en la confección del libro, ¿cierto? Y por lo tanto profundizar. Con eso me aseguro que Nurit, en este caso, me conoce ya 4 autores de 4 teorías distintas, pero en profundidad, ¿ok? Y al conocer en profundidad, ella en el futuro, cuando se enfrente, mira, este gallo de tal corriente, va a poder decir, está conectado con él, profundizo acá, voy. Y luego, el único trabajo grupal es el que están hoy día haciendo
y este es el único trabajo en grupo, ojo, los grupos se crean desde el inicio porque yo permito todo el rato, como lo dijo Camila y Nuri, que se trabajen en estos certámenes individuales colaborativamente. Pueden compartirse todo, ideas, buenas ideas, errores, aprendizaje, todo. ¿Te fijas? Por lo tanto, aquí fluye la creatividad distribuida que la trabaja otro psicólogo contemporáneo, ¿cierto? Que se llama Vlad Peter Glavenau. Y entonces el trabajo grupal 1 es aplicado. ¿Por qué? Porque a mí recuerden que el certamen me pide trabajar una competencia que se llama la competencia analítica, dominio teórico, ¿cierto? Y visión analítica. Y lo que están haciendo ahora en el certamen 3 en equipo, ya por primera vez, es analizar la clase de un profesor real de 45 minutos grabada, más una entrevista que se le hace a ese profesor, en que el profesor se le pregunta explícitamente qué es para él el aprendizaje. Y este equipo, que si ustedes multiplican por 6, cada grupo tiene 6, cada grupo trabajó 4 autores distintos, ustedes tienen 6 por 4, 24 autores en su cabeza, pero también en el trabajo realizado, tienen que tomar todas esas teorías para analizar qué está haciendo el profesor en 45, qué teoría del aprendizaje hay en el trasfondo, es coherente lo que dice el profesor en su entrevista respecto a lo que él entiende como aprendizaje, respecto a lo que hizo en clases. Ese es el trabajo grupal 1 que es aplicado, analítico. Finalmente todo esto termina con autoevaluación en que yo lo que busco es trabajar la metacognición de los estudiantes. Ojo, el examen es grupal. ¿Y en qué consiste el examen? El examen, perdón, en la segunda parte, que es que ellos acá levantan un diagnóstico y en el examen tienen que proponer un plan de mejora para ese profesor, real. Optativo, el último paso, que es el 7, que es, a propósito que yo cambié contenido, incorporar, ¿cierto?, literatura más actual. Yo incorporé básicamente un texto que a mí me parece central, que hoy día un estudiante de psicología lo maneje, que es el texto de teorías contemporáneas en el aprendizaje de Nuri Leris, que es un teórico contemporáneo en el aprendizaje. Ojo, contemporáneo no significa que sea joven, y Leris es viejito. Y el texto de Kayo Matsushita, que es aprendizaje activo, ¿cierto?, que es una japonesa, Kayo Matsushita. Entonces, todo esto da lugar al cronograma. Y esto un poco lo voy a mostrar por primera vez, porque a mí en el cronograma que me pidieron de la facultad, me pidieron que yo completara desde resultados de aprendizaje hacia allá. Pero yo detrás de esto hice un análisis para hacer un poco más interdisciplinario mi curso. Entonces yo dije, a mí me viene una competencia que es visión analítica, pero yo también estoy trabajando estas otras competencias genéricas de la universidad, autonomía. ¿Por qué? Porque las vinculo a las instancias evaluativas. ¿Dónde trabajé autonomía yo? En todo. 1, 2, 3 y 4 es pura autonomía y el examen es pura autonomía de los estudiantes, individual y colaborativa. Pero también trabajé emprendimiento. ¿Dónde? En los certámenes 1 y 2, porque para poder enfrentar el desafío que yo les planteé a Nuri y Camila, ¿cierto? Ellas tenían que emprender algo, no responder a algo de memoria, sino que emprender un desafío. Y la habilidad de comunicación también se trabaja mucho en la instancia evaluativa 1, 2 y en el examen. Si se fijan entonces, trabajé más competencias de las que me pide el programa, que son competencias UDD. Luego, también trabajé más competencias que solo el dominio teórico, que se trabaja en todo. Trabajé integración sistémica, porque finalmente si uno ve y ve la declaración de esa competencia de nuestra malla de competencia de los estudiantes de psicología, es la capacidad de integrar distintas visiones, etc. Bueno, ahí se trabajó en los certámenes 2 y 3. Diagnóstico e intervención, se trabaja en el certamen 3 grupal, porque tienen que hacer un diagnóstico de una clase real a propósito de las teorías de aprendizaje contemporáneas, actuales, Vygotsky, Piaget, etcétera, aprendidas, ¿cierto? Entonces trabajé todo eso. Eso me permite hacer mi curso a nivel intrafacultad, es decir, de nuestra facultad de psicología, interdisciplinario. ¿Por qué? Porque yo entonces combiné otra metodología que no la he explicitado, que es pensamiento de diseño, design thinking. Ellas utilizan aplicaciones web, que es todo el aprendizaje que puede venir del mundo del diseño y la informática, y se crean productos, básicamente en estas 3 grandes disciplinas, que son otras carreras, ingeniería, diseño e informática, se crean muchos productos. Entonces, yo logro, desde mi perspectiva, ¿cierto? Y entiendo que es lo que ha ocurrido con el relato que hacen mis estudiantes, logro ir más allá curricularmente de lo que me pide el programa, hago lo mínimo, pasar las 2 competencias, pero lo vinculo también, sin que ellas se den cuenta, y esto siempre le he dicho, al final del curso yo les voy a mostrar un poco para no sesgarlas,
cómo y desde qué perspectiva de aprendizaje yo me posiciono, para no cejar, que ellas disfruten mirando todo el mundo del aprendizaje, que está maravilloso. Pero entonces se pueden dar ahora cuenta de que ellas lo que están trabajando son competencias que también trabaja un ingeniero informático, que también trabaja un diseñador como Design Thinking, etcétera, que también trabaja, ¿cierto?, una persona que trabaja en el tema del mundo web. Por eso que trabajamos con herramientas web, no para que ellas salgan expertas informáticas, sino que era para aprendan a lenguajear después, como le acaba de correr a Camila, que maravilloso, y por eso tú viste en mi rostro, Carol, en un curso que me entiendo yo que es un track, ¿cierto? No sé si es un track, ¿cierto? De estos cursos optativos que toman, ella logró no llegar a ese curso, ¿cierto? Que era a propósito de esto, llega en condiciones. Yo creo que eso también es lo que... Es el análisis que yo hice, es un trabajo un poco más, que requiere más tiempo, pero créanme que entiendo mi rol como profesor en cualquier universidad. Gracias, José Antonio, súper interesante. La verdad es que logras que ellos demuestren un saber a través de un dominio, es decir, a través del saber hacer, que es en realidad lo que luego se van a llevar a su vida profesional. Me gustaría abrir la palabra. Yo tengo varias preguntas, pero bueno, no quiero ser yo la que comience. Por favor, quienes tengan comentarios o preguntas, me avisan para darles el espacio. Yo tengo una pregunta. Dale, Pía, por favor. Ya. No me llamo Pía en verdad, pero es que me conecté del computador de la Pía, que también es exalumna. Bueno, soy exalumna, acabo de salir de la universidad y la verdad es que estoy fascinada con esto. Nosotras como en nuestra generación entramos en una malla que tampoco estaba como muy integrado este nuevo programa de la universidad. Yo seguí en contacto con la universidad y me fascina, lo encuentro de verdad que increíble en general. Y también ver cómo alumnos hoy día pueden vivir esta experiencia de un aprendizaje distinto. Como decía Nurit, me sentí súper identificada. Yo personalmente mi memoria siempre ha sido más o menos súper frágil y fue como un poco lo que sufrí y me hubiese encantado haber tenido esta oportunidad. Sin embargo, claro, yo y mi memoria, pero en una sala de clases hay distintas personas, tienen distintos formas de aprendizaje, afinidad con algunos métodos versus otros, y si bien me fascina esto, y de verdad que José habla con una pasión que dan ganas de volver a estudiar, o sea, me inscribo mañana y vuelvo a hacer la carrera de nuevo para vivir esta experiencia, pero me gustaría saber si finalmente los alumnos en general logran integrarse y como ser capaz de seguir esto, sobre todo cuando tenemos un esquema desde el colegio, ni siquiera de la universidad, ¿no es cierto?, que es muy distinto, o ves como resistencias más a largo plazo, porque Camila ha contado un poco que al principio se le hizo difícil, no sabía cómo romper como con este hielo, de que la hayan sacado un poco de esa zona de confort, ¿no es cierto?, pero veo que logró adaptarse de alguna manera. ¿Qué pasa con el resto? ¿Logran salir como de ahí también o forman resistencia? ¿Cómo lo ves tú como profesor y ustedes como estudiantes? A mí me gustaría que respondieran primero Camila y Nurit, que estén más cerca un poco de la experiencia que tú recién terminaste de vivir, pues después puedo dar mi opinión. Yo creo que es importante siempre la motivación en los alumnos, porque obviamente nunca se va a lograr nada si es que un alumno no tiene ganas de aprender. Entonces, claro, quizás para mí se me hizo difícil en un momento, pero, por ejemplo, con otras personas que se les pudo haber hecho difícil también, yo creo que si las ganas y la motivación no estaban y, por ejemplo, realizaban las cosas ya a última hora, el aprendizaje que tuve yo y que logré adaptarme, claro, a este método, ellos no creo que lo hayan podido tener porque se necesita tiempo. Obviamente es un cambio, claro, de los esquemas tan diferentes, pero como es algo tan nuevo para nosotros, yo creo que desde un principio es necesario el tiempo en los alumnos y que estén motivados con este nuevo método, porque claro, si hay alumnos que están desmotivados, lo van a hacer a última hora y no van a aprender y no van a entender tampoco lo que se está buscando con esto. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Muchas gracias.
Nuri, no sé si tú quieres comentar ahí para complementar. No, que bueno, estoy muy de acuerdo con lo que comentó Camila, pero a mí me pasó que también yo tenía mucho el miedo de que al momento de que se me da un autor y yo en base a su, o sea, en primera instancia, que yo tengo a un autor a quien tengo que analizar, y yo creo que también nos surgió el miedo a todos de que qué va a pasar con el resto. Si yo solamente investigo a este autor, ¿qué pasa con el resto? ¿Dónde queda? Incluso después del segundo video tengo que hacer a 3 autores, pero también me siguen quedando otras teorías, destacando que el segundo trabajo era elegir un autor de cada teoría diferente. Y yo creo que algo que también pasa es que en el momento en que uno hace el trabajo, no se da cuenta que realmente está aprendiendo hasta que después toca el momento en que tengo que llevarlo a la práctica y digo, claro, como, ¿dónde quedó ese miedo? Entonces, yo creo que al final el tener esa instancia de poder llevarlo a la práctica, de poder analizarlo y también de ir complementando con nuestros compañeros, uno se da cuenta que no es solamente un autor el que estoy viendo, sino que al final, en verdad, tengo mucho más conocimiento de lo que creí que tenía. Gracias, Nurit. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Hola, yo soy la Pía, que estábamos juntas escuchando todo esto y bueno, me quise sumar también acá a la cámara como para decir que también yo hablar y darle las gracias por esta charla, porque como decía un poco sumándome a las palabras de la Maida, es en verdad un tema importante, nos motiva mucho. Y como decía en un principio la Carol, también es importante, Nurit y Camila, que ustedes estuvieron acá porque dan la perspectiva también desde parte del estudiante y escuchando muy atentas con la Mayra se nos ocurrió esa duda, como, claro, quizás para ella fue bueno, les sirvió, pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que son como mucho más cuadrados, estructurados? Como, ¿cómo rompemos ese paradigma con ese tipo de alumnos? Entonces está bueno también lo que decían, con la parte de la motivación y que en verdad cada uno se involucre. Así que bacán, nos quedamos como con esa respuesta. Sí, y una cosa que quería agregar, que lo quería decir, pero que se me olvidó, es que nosotras hoy día, y yo estoy con la Pía porque estamos trabajando juntas, recién egresadas, pero con esa gana de emprender, de innovar, estamos trabajando en el programa Incuba, y muchas cosas que están bien. Ay, las perdimos desafortunadamente, pero seguro que se vuelven a conectar. Mientras las esperamos, ¿les parece? Alejandra, tenías levantada la mano y después Eugenia. Ya, sí. Bueno, agradecerle a José Antonio, agradecerle, que me encanta que esté Nuri, me encanta que esté la Camila, escucharla realmente, bueno, verla de nuevo porque no las veía hace mucho rato y en verdad se extraña poder verla. Y claro, me pasa que son tantas las preguntas que me encantaría hacerte y siento que no tenemos nada de tiempo porque es desde la planificación, o sea, mostraste todo este camino desde el sustento teórico, la planificación y cómo finalmente se logra, que yo creo que podríamos estar haciéndote preguntas de cada uno de los tramos y en eso quería justamente tomar las preguntas que te hacían nuestras exalumnas que tienen que ver, claro, uno entiende que es la motivación del estudiante y es lo que uno quisiera generar, pero me imagino que tú también has tenido experiencias de fracaso o de mayor resistencia o de estudiantes que más allá que no los rígidos, sino que aquellos que no quieren ser autónomos. Hay muchos estudiantes que no quieren ser autónomos y se resiste y trata de que uno siga ejerciendo el modelo tradicional, por llamarlo de algún lado y no ponerle el mote antiguo, pero el modelo tradicional. Entonces te quería preguntar si pudieras compartir con nosotros alguna experiencia de fracaso, porque de verdad que nos sirve, porque muchas veces nosotros frente al fracaso o decaemos, o buscamos ayuda entre nosotros. Entonces, bueno, alguien que tenga esta experiencia, si nos pudieras comentar algo así, José Antonio. Sí, o sea, bueno, Nurit y Camila lo saben. Si algo me define a mí es que he fracasado prácticamente toda la vida. Solo que no fracaso siempre es lo mismo. Debo partir diciendo eso, ellas lo saben desde el inicio. Para mí, ¿sabes lo que significa un fracaso aplicando esta metodología, Alejandra? Que mis estudiantes al final del semestre, yo hago evaluación formativa, por lo tanto, antes que venga la encuesta docente, que a veces está muy teñida, que el profe le cayó bien, mal, etcétera, salvo aquellos que se lo toman muy en serio, yo también hago una evaluación formativa de salida. Ustedes se fijan que hay una autoevaluación. Para mí quizás esa es la instancia más potente porque a mí el fracaso no se debe notar en una nota o en que alguien se haya sacado un 1. Probablemente lo que va a ocurrir con ese 1, que yo lo he tenido este semestre, no vale la pena, y con Javiera lo vamos. Cuando yo tengo algo que no se ha subido a este buque, que le falta autonomía,
Camila y Nurit lo saben, yo pongo un deadline para la entrega de cada certamen, pero tengo contemplado siempre por lo menos una semana más o 10 días más, porque yo no estoy preocupado de colocar la nota, yo estoy preocupado de que entreguen el mejor producto. Por lo tanto, si a mí me revisa después la facultad mi campana de Gauss se desplaza hacia la derecha, porque hay muy buena evaluación. Porque a mí lo que me interesa no es poner un 3, un 4, un 2, sino que me interesa que me entreguen un buen producto y para eso mucha evaluación formativa, etc. No obstante aquello, Alejandra, claro que hay fracasos porque ya este semestre, me ha tocado y el semestre pasado, lo de estudiantes, pero que sabéis, cambia la perspectiva del estudiante. Yo te podría mostrar los mails, no viene al caso, es una cuestión íntima, etc. El mail del estudiante no es profe, aquí y allá, sino que el mail del estudiante es profesor, no tuve la capacidad para administrar mis tiempos, autonomía, estoy estresado aquí y allá, y entonces mi respuesta trata de ser muy asertiva, porque yo no puse el deadline de estos productos a rajatabla, sino que di una extensión, una segunda extensión. Yo no tengo, por lo tanto, miedo a ese estudiante o a esa estudiante a colocarle un 1. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, si bien mi campana de Gauss se desplazó, ese 1, y lo saben Nurit y Cami, yo en la Católica Alejandra reprobé en psicología, no una prueba, yo reprobé cursos con nota 1 porque yo autónomamente decidía que no le entendía nada al profe y que el profe no me respondía a mis dudas y yo ni siquiera hacía lo que en la Católica se podía hacer, que era botar el ramo antes de que pasaran 3, 4 semanas, que se puede hacer. Sino que no iba derechamente a clases, me dedicaba a estudiar por mi cuenta, ¿cierto? Y tenía una nota 1. El 1 no es malo, solo que tiene que venir un profundo proceso de reflexión por parte de ese estudiante, ¿cierto? De decir, ¿por qué yo, habiendo todas las posibilidades? Porque, ojo, cada certamen individual no es de memoria, es en equipo, se pueden compartir experiencias. Cuando yo tengo un estudiante que tiene un 1, porque no entregó uno de estos productos, ¿cierto? En realidad el fracaso no es solo mío como profe, es un fracaso compartido, porque yo se lo repetí insistentemente a Nurit, a Cami y a todos los equipos. Yo no armo los equipos para que hagan el trabajo grupal que están haciendo ahora, armo los equipos para que se colaboren desde el principio. Si alguien tuvo una nota 1, preocúpense también, porque desde alguna perspectiva, ¿cierto? También es un fracaso de ustedes, no solo esa persona, porque aprender a ser autónomo no es un trabajo solo de uno, viene profundo. Entonces, yo puedo resumir que ese fracaso también se transforma en una oportunidad de aprendizaje para ese estudiante, que ya, este semestre he tenido un par de 1 y de 3, pero que ese estudiante después le sirvió como profundo proceso de reflexión. Entonces, claro, no es solo motivación, si nos vamos a las teorías de motivación vinculadas al aprendizaje, que es todo un área. No, es una cuestión mucho más potente, entender. Yo entiendo que eso le he transmitido a la Nurit y a Cami, que no es la tecnología por la tecnología, que no es la colaboración, sino que 2 años más que pasan rápido, ningún futuro jefe a ellas, cuando lleguen a su primer trabajo como psicóloga, les va a decir, a ver Nurit, a ver Cami, antes de empezar a hacer este primer desafío que les estoy planteando como jefe a ustedes, deténganse, siéntense, lápiz y goma, respóndanme esta prueba alternativa de memoria para saber si ustedes saben. No, las va a someter a trabajar en equipo, colaborativamente, a resolver un problema de la organización o de tal o cual emprendimiento. Si uno no ha enseñado esto, y esto se enseña solo practicando, no, probablemente no va a ocurrir. Entonces, si Alejandro ha tenido ese fracaso, me ha pasado a mí, he tenido el Diego Portal, donde llevo más tiempo, grupos de trabajo que le ha costado mucho. Entonces, ahí viene este cambio de paradigma. Aprendizaje personalizado. Yo tengo que dar buena respuesta porque hay gente que no aprende al mismo ritmo a ser autónomo. Entonces, a ese grupo le doy más feedback, o a esa persona la tomo, me preocupo, le consulto a más gente para que me ayude a tomar perspectiva como profesor. Entonces, ¿cómo logro yo que desarrolle esa habilidad? A propósito de un producto. Pero sí, no, fracasos por montones. Pero sí tengo un tema, Alejandra, y que a mí me pasa. Yo trabajando como psicólogo educativo y organizacional, porque tengo ahí las dos ramas.
Yo no le echo la culpa al sistema escolar. Denme a mí estudiantes de tercer año y yo voy a hacer que estas habilidades que yo sé que tienen florezcan. Ese es mi deber. Yo no puedo decir que los estudiantes de psicología que vienen por un sistema escolar que en educación parvularia todo el rato nos enseñaron a ser poco autónomo y sigue, cuando me llegan a mí yo digo, bueno, es que yo no puedo hacer nada porque hay 12 años de escolaridad más 3 años de previo de universidad en que todo el rato se han fortalecido habilidades más basales, más básicas, que no por eso son menos importantes y por lo tanto son poco autónomos. No, lo que yo hago florecer, y yo asumo que hay un gran componente que ya lo ha hecho por los productos que hicieron, es esta autonomía individual y colaborativa, esta creatividad individual y colaborativa. Cuando hablo de creatividad colaborativa, es lo que comúnmente en el colegio y en la universidad hemos sancionado como la copia, pero está hoy día estudiado por un psicólogo colega nuestro, no chileno por supuesto, yo lo nombré al pasar, que se llama Vlad Peter Glavenau, que habla que una de las cuestiones más potentes a fortalecer es lo que se llama la creatividad distribuida. Claro, en el mundo occidental hablamos más de creatividad individual. Entonces, yo creo que he tenido más fracasos que éxito, Alejandra, en mi vida laboral, en mi vida personal y profesional. Pero con los estudiantes, cuando uno hace florecer esto, créeme que es como cuando uno riega una y salen flores de distintos colores, no todos son iguales, unos más autónomos, otros menos autónomos, pero todos logran un poco ir avanzando en esas capacidades. Entonces, quizá el fracaso mayor al inicio es con la evaluación. Yo creo que es el centro de todo esto. Porque yo puedo, y con el ego, porque yo no quiero que al final de semestre digan el profe innovador, me interesa re poco. ¿Sí? A mí me interesa que mis estudiantes sean la innovadora. ¿Te fijas? Y para eso tengo que cambiar la forma de evaluar. No, es imposible como certámenes tradicionales uno cambie estas prácticas. Un poco si logro responder. Gracias, José Antonio. Eugenia, ¿tú querías también hacer una pregunta? Hola, José Luis o José Antonio. José Antonio, yo me equivoqué. José Luis, como quieras. Ya, bueno, felizmente por el entusiasmo y porque trasluce tu amor por la pedagogía, cosa que a mí me emociona porque soy pedagoga. Ya, mira, destacar principalmente tu trabajo, algo que dijo Camila, que es una competencia de este siglo XXI, que es el trabajo colaborativo, que conlleva a que esta competitividad que había en el antiguo sistema no sea tal. Aquí todos pueden aprender y lo que piensan 2, 3, 4 cabezas es mucho más significativa para todos y enriquecedor para todos los estudiantes. Pero quiero hacerle una pregunta a Camila y a Nuri con respecto a la organización de sus tiempos, porque esta metodología, por Dios que demanda tiempo, porque son todos nuevos aprendizajes. Ellas mismas, que son millennium, dicen, no sabíamos todo, no nos manejamos como pensábamos que lo hacíamos, y han tenido que aprender muchísimo. Entonces, mi pregunta va, porque esto es un currículum, es un todo, es un sistema. Tú estás hablando de una asignatura, José Antonio, que como tú lo relatas, churra, yo estaría, pero no sé cuántas semanas preparando un trabajo tuyo. Y sin embargo, ellas tienen varias asignaturas. Entonces, ¿cómo organizan sus tiempos? ¿Cómo han ido graduando eso para que lo que tú haces no dificulte el trabajo de otro docente? Yo visualicé que de alguna manera hay una articulación, porque Camila parece fue que dijo, o Nurit, que ella aprovechó algo que había aprendido contigo en otra asignatura. Ya eso está preestablecido, lo conversan, lo organizan, fue espontáneo, porque eso va en beneficio de los y las estudiantes. Si ustedes lo hacen antes o salió, surgió, cada uno se la arregla como puede, y los estudiantes. Mira, lo pregunto principalmente por eso, Camila y Nurit, porque lo he visto en mi cercanía, en mi contexto, estudiantes excelentes, pero atormentados porque no, a pesar de ser brillantes, no pueden organizar, o sea, no tienen tiempo para nada.
no existen los sábados, no existen los domingos, no existen los cumpleaños. Entonces, si bien es cierto, aprenden muchísimo con el sistema, cómo cautelamos que esta motivación de la que ustedes hablan, que es tan importante, no se convierta en tormento también, ¿ya? Porque podría ocurrir, ¿ya? Yo creo que, bueno, en lo personal, obviamente que ahora estamos hablando quizás de un ramo en concreto y a futuro sería bueno también, a medida que se vayan haciendo modificaciones, quizás el compatibilizar estas evaluaciones con otros ramos, porque obviamente sí, uno tiene que destinar harto tiempo a esto. Personalmente, para mí no fue un problema porque en general parto las cosas con mucha anticipación, pero también en ese mismo proceso me di cuenta que necesitaba más tiempo. Entonces, yo creo que algo muy importante y que también el profesor lo dijo, es que la evaluación formativa para nosotros fue constante y en eso fue que nosotros teníamos el permiso de alguna manera de mandarles todos los avances que quisiéramos al profesor o a la Javi, que nos fueran retroalimentando y eso también aumentaba la seguridad en mí misma. Quizás es verdad que hay otro alumno que no va a tomar las mismas precauciones y lo va a estar haciendo a última hora. En mi caso, o sea, no fue mi caso, pero también eso incentiva mucho el que nosotros nos motivemos por lo que estamos realizando, por el producto final, y porque sí, quizás hay muchas modificaciones que puedo hacer una vez que le mandé el trabajo al profesor, pero igual la satisfacción mía va a ser mayor cuando vea que realmente hizo un buen trabajo y me preocupé durante todo el proceso. Y también lo que me pasó es que siento que quizás ya estoy en, bueno, cuarto año de universidad, tercero de psicología, y podría pensar que es tarde para hacer este cambio, pero siento que el colegio como que ya no está en nuestras manos y hoy y el día de mañana que salgamos a trabajar, yo voy a tener que hacer, o sea, voy a tener autónomamente que tomar mis decisiones, nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer, supongamos en una empresa, o si trabajo en clínica, como el trabajar la autonomía desde el principio, yo creo que a pesar de que el profesor lo diga en concreto, yo también me pude dar cuenta al momento de hacer mi trabajo, porque me doy cuenta que soy capaz de lograr cosas, proyectos que también me van a servir a futuro. Eso. Yo también quiero decir algo cortito. Desde lo personal también, claro, es algo que requiere tiempo, sobre todo porque es algo nuevo, pero muy personalmente, desde mi opinión, por ejemplo, yo estoy haciendo una ayudantía, tuve en un minuto 3 electivos aparte y aparte de eso estoy con 5 ramos. Entonces como carga ya tenía 9 y yo sabía que yo ya estaba colapsada de tiempo y también tenía claro que es necesario tomarse por lo menos 2 días enteros para aprender a utilizar estas, porque claro, nos piden una evaluación diferente de cosas que no sabemos, entonces es necesario, antes de empezar a realizarlo, saber cómo se utilizan estas nuevas plataformas. Entonces sabía que se necesitaba tiempo, pero lo bueno también es que el profesor da una clase entera para primero mostrarnos bien la rúbrica, las plataformas que se pueden utilizar, y yo desde el día en que el profesor mostraba la rúbrica y nos explicaba la evaluación que venía, yo ya desde ese día comenzaba por lo menos dejaba 20 minutos diarios para poder empezar a indagar más lo que tenía que hacer y de que se puede, sí se puede, quizá al principio cuesta un poquito más, pero cuando, claro, uno se organiza, y yo sobre todo que sabía que estaba con muy poquito tiempo y que me cuesta un poco más todo lo que tiene que ver un poco con tecnología, si como uno viene preparado para algo y sabe que es algo como un nuevo desafío, como que también hay que tenerlo claro, porque el profesor, claro, te da estas, por ejemplo, 2 semanas, pero también te da por lo menos 2 horas de la misma clase para poder avanzar en el proyecto. Entonces, no es que sea como el trabajo solamente fuera de clase, sino que varias horas de la clase se utilizan para realizar esto. Eugenio, yo solo quería complementar con lo que vivían la Camila y la Nurit,
que en estas metodologías, el agobio estudiantil existe, y eso lo sé, pero existe con estas y más con las metodologías, como decía la Alejandra, no le llamamos antiguas, llamémosle más tradicionales, ¿cierto? Pero en estas metodologías, como el profesor no es el protagonista, fíjate tú que mañana miércoles mis estudiantes no tienen que conectarse y yo no voy a hablar. Mañana las 3 horas de cátedra es para que los equipos se junten a hacer y a trabajar entre ellos el certamen grupal, revisen la rúbrica, el video del profesor, etc. Y luego de eso me pueden enviar desde ahora y mañana todas las dudas a propósito. Entonces, en estas metodologías, si estuviéramos en fase presencial, lo que ocurriría es que yo les diría, llegaría, hablaría 10 minutos y el resto es, vayan donde ustedes quieran en el espacio de la Universidad del Desarrollo a trabajar en el proyecto. Entonces cualquiera que está en un paradigma tradicional va a decir, hoy, no hay clases. No, sí hay. Pero nuevamente en un paradigma como esto, es el estudiante el que tiene que hacer cosas y protagonizar. Entonces, el profesor se está abanicando. No, yo tuve que generar todo, para que ocurriera todo esto, tengo que hacer tremendo análisis del currículum, generar rúbricas, generar experiencias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, tangible, mañana no se conectan. Se tienen que conectar entre ellos, los equipos, a trabajar. Porque con eso yo al menos quedo tranquilo con una cuestión. Yo gestiono el tiempo de mi cátedra para que puedan avanzar. Lo mismo pasó con los certámenes individuales. Yo no estaba las 3 horas hablando. Hablaba 40, 45 minutos, después les decía, hasta luego, a trabajar. Y con eso también fortalezco la autonomía. Aquel que se desconectaba después de esos 45 minutos de clase y se quería hacer otra cosa, responsabilidad de él o de ella. Pero del espacio de cátedra estaba todo el espacio, ¿cierto?, para avanzar en estos productos. Entonces, claro, yo trataba con eso de no tomarles ni viernes ni sábado, porque también fui estudiante años sábado, ¿cierto? Pero no me he olvidado, porque uno terminaba sábado y domingo. Y mi idea es que no trabajen sábado y domingo, por eso que yo armo de tal manera el curso, si ustedes ven después el cronograma, que ustedes van a ver que ya en algún momento no hay materia. Esto que, el profe, ¿cuándo pasa materia? Yo concentro esto que le llamamos pasar la materia en las primeras 8 clases del semestre. Las restantes 8, como le acabo de decir el miércoles pasado a Camila, Nuri, de todo el colectivo, les digo, me voy a contactar 30 minutos de clases, el resto es trabajo de ustedes. En esos 30 minutos, ¿qué voy a ir haciendo yo? Poniendo ciertos énfasis que yo sé que pueden ser las grandes dudas del trabajo grupal final. ¿Te fijas? Entonces el espacio de cátedra es para lo que en metodología de aula invertida se llama, y en ABP se llaman clases taller. ¿Qué significa esto? Los estudiantes trabajan, a propósito en este caso el certamen individual, antes era el certamen, ahora grupal, antes individual. Y en la clase taller yo no estoy dando vueltas todo el rato así en modo presencial. ¿Por qué? Porque si no sigue ocurriendo lo típico de la lógica tradicional. Los estudiantes están tan inseguros que todo el rato le preguntan al profe sobre cada cosa, profe, ¿voy bien? Profe, ¿voy bien? No, váyanse a otro espacio y luego vayan con todas las dudas. ¿Te fijas? Y eso es la evaluación formativa, por eso que tiene toda esa secuencia. ¿Alguien más quiere intervenir o ya vamos cerrando? ¿Yo puedo decir una última cosita? Cami, adelante. Me gustaría también recalcar mucho ese punto de que yo creo que presencial esto, porque claro, nosotros estamos aprendiendo este nuevo método online por contexto pandemia, pero yo creo que presencial, por lo menos a mí me traería mucho más beneficio, porque al final uno va a clases y si el profesor te dice ahí en la clase van a tener este tiempo para trabajar, uno ya está en la universidad, la idea es juntarse con el grupo, ya están todos ahí, pero claro, ahora online, como uno no sabe las cosas que tiene el resto de los participantes del grupo, como que también uno se deja guiar mucho más, como mañana, por ejemplo, puedo tener certamen, mejor voy a usar mi tiempo para estudiar en eso, pero en cambio, si es que estoy en la universidad, ya ahí, con el profesor ahí, que me da un tiempo para poder trabajar, no necesariamente dentro de la sala, claro, por el tema de las inseguridades, de preguntarle todo el rato, pero ya estoy ahí, claramente uno aprovecha el tiempo y comienza a trabajar en eso, pero quizás online se puede dar mucho más que los alumnos evitan ese tiempo que da en la clase y lo utilizan quizás para otras cosas, porque obvio, o sea, somos humanos y sabemos que al final, si uno se desconecta, no son todos los que van a usar el tiempo de la clase para avanzar en los trabajos que se piden.
Entonces yo creo que presencial también podría traer muchos beneficios y me gustaría también poder vivirlo de manera presencial. Gracias, Camila. Bueno, vamos a ir cerrando si no hay ningún otro comentario. Es que podríamos hacer 1000 preguntas, pero claro, no da el Sí, tiempo. yo también me quedé con mis preguntas. Algunas fueron respondidas. Pero bueno, decir que primero agradecerles nuevamente a Nurit y Camila, ustedes han dado una visión que es fundamental y que pocas veces tenemos la oportunidad de escucharlas en este caso. Y José Antonio, te quiero felicitar. Mira, hasta me late el corazón más fuerte. Yo también soy profesora, igual que la Eugenia. Para nosotros es maravilloso ver que un profesional de otra disciplina ama tanto la pedagogía que le dedica su vida, así es que tiene, para nosotras tiene como un doble valor. Yo te agradezco la oportunidad de haber podido escucharte, es una experiencia súper enriquecedora, diría yo que incluso maravillosa, porque pones al estudiante en el centro de su proceso y permites que ellos comprendan que son ellos los que tienen que generar su propio proceso de aprendizaje y por lo tanto trabajar para ello, y que tú te quedas como un mediador, como un facilitador, pero no eres quien entrega o les proporciona todo. Ciertamente que orientas, guías y que el trabajo de planificación que has realizado demanda mucho tiempo. Y allí, bueno, yo tenía una pregunta respecto del imaginario que tienen los docentes de la carga de trabajo y el poco tiempo de que disponen, pero si ellos supieran, ellas también supieran, que dedicándole mucho tiempo y esfuerzo a la planificación durante el semestre, la cosa se invierte un poco, es decir, nunca se deja de trabajar, pero ya no está sobre tus hombros. Bueno, eso es algo que veremos más adelante con los demás profesores. Muchísimas gracias. Bueno, yo además te solicité, abusando un poco de tu buena voluntad, compromiso y vocación, que nos aportes con esta experiencia en el manual de buenas prácticas. Mañana te voy a enviar la estructura, porque en realidad una experiencia como esta hay que documentarla y hay que multiplicar las posibilidades para que otros la repliquen. Muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno, esperamos vernos en un próximo conversatorio. Gracias a ustedes. Solo, Carol, quiero decir una cosa para mi compañero profe, que son colegas psicólogos, ¿cierto?, etcétera. Puede que con todo esto que fue tan brevemente relatado y como Alejandra dice, hay muchas preguntas, y me parece central la pregunta que me hizo Alejandra respecto a los fracasos. Yo todo esto lo fui aprendiendo a puros errores. Y eso no significa que la primera vez que uno lo aplica no se equivoque, al contrario. Pero uno le explica también a los estudiantes que está probando. Este semestre, ojo, hay un compañero de la facultad que es profesor, que postuló al Centro de Innovación a estas propuestas que uno puede trabajar y que está trabajando solo a una invertida. Rodrigo, creo que es. Rodrigo Quirós. Lo estoy guiando a él y su equipo desde el Centro de Innovación. Y Rodrigo ha hecho un trabajo maravilloso. Él solo dijo voy a pilotear. Hizo 5 sesiones de aula invertida. Él hizo la aula invertida más pura, con videos, cápsulas, con su equipo de ayudantes. Y créanme que se puede, yo viendo la experiencia de Rodrigo. Y en paralelo también estoy guiando a un profesor de arquitectura, es lo mismo, que probó aula invertida. Y lo que uno parte haciendo no es esto que yo invertí todo el currículum, yo tomé todo el programa y lo invertí completo, sino que es tomar 5 clases, un certamen y vincular. El resto a lo mejor hacerlo tradicional porque de a poco va avanzando. Entonces les informo que hay colegas nuestros en la facultad, como Rodrigo, que está trabajándolo. A mí me ha tocado guiarlo en aula invertida ahí en el Centro de Innovación de la universidad. Y hay un profesor que uno dice, esto no se puede hacer en disciplinas como medicina, etcétera. Al contrario, se puede hacer en todas. Un profesor arquitecto, que antes todo lo hablaba, ahora es cápsulas y los estudiantes creando a propósito de esto. Entonces, a propósito de fracaso es probar, pilotear, prototipar en una unidad del semestre, en un módulo. Eso es lo que yo recomendaría. No partir haciendo todo esto que yo hice, porque si no uno se puede sentir abrumado. Ya lo hice porque, claro, yo llevo más tiempo haciéndolo. Lo primero que partí yo hace muchos años es probando pequeños momentos de unidad, etcétera, con estas metodologías. Y hay otras también. ¿Ya? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por participar de este conversatorio. Chao. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.